Durante 20 horas he estado jugando a Dungeons & Dragons con hasta 30 jugadores. Han sido 3 días, viernes, sábado y domingo, en el que he estado jugando lo que yo he llamado la macro mazmorra. Un evento online que he hecho para todos mis mecenas de Patreon, para todos los jugadores que tengo mensualmente que juegan conmigo en el reino de Raedra. Ha sido agotador, pero ha sido increíble. La premisa era muy clara: se abre la macromazmorra, un lugar increíble lleno de magia, de fantasía, en este caso un paraje helado, un mapa, este que podéis ver por aquí, en el que había hielo por todas partes, árboles helados, montañas, cuevas, lagos, y he creado hasta 30 monstruos. La mayoría los he sacado de los manuales de monstruos de Dungeons & Dragons y los he tenido etiquetados, he hecho los tokens, he puesto las estadísticas y los he repartido por todo el mapa. Algunos monstruos no han aparecido a lo largo de la macromazmorra, muchos de ellos sí, y es que los jugadores sabían que por cada monstruo que mataban después de la macromazmorra yo iba a ofrecerles un objeto de loot personalizado relacionado con ese monstruo. Al final he hecho una lista de hasta 20 objetos mágicos relacionados con todos los monstruos que han matado, y mis jugadores van a poder elegir algunos de estos objetos para sus partidas regulares conmigo en el reino de Raedra. He organizado a los jugadores por grupos que han hecho ellos. Algunos son los grupos con los que juegan habitualmente, pero ha habido muchos crossovers, jugadores que no habían jugado nunca entre ellos y que se han conocido por primera vez. Jugar desde cero, de nuevo, con un jugador con el que nunca antes has coincidido no es nada fácil, y aquí no iba a ser una excepción, pero yo creo que ha salido bastante bien. La forma de jugar con los grupos ha sido muy sencilla. La premisa era 6 minutos por jugador. Tú podías entrar a la macromazmorra solo y jugar 6 minutos, que jugaran todo el resto, y cuando te tocara volver a jugar 6 minutos. En esta edición nadie ha entrado solo. La mayoría han sido grupos de 4, 5, 6 personas, y por lo cual un grupo de 5 personas disponía de 30 minutos. 30 minutos en los que yo les soltaba al mundo, a este paraje helado, y a sobrevivir, a lograr llegar al centro donde les aguardaba el jefe final de la mazmorra. Así que sí, han sido 20 horas con hasta 30 jugadores, pero ha sido a lo largo de 3 días y con grupos separados. Y es que el día 1 y 2 ha sido la parte de exploración del mapa. Los 5 grupos han aparecido en 5 puntos diferentes del mapa y han estado explorando, investigando. Cada grupo se ha enfrentado a distintos monstruos, y al final del segundo día todos habían encontrado la forma, de una forma u otra, de llegar al centro de la isla, ya haciéndose amigo del rey de los esqueletos, reventando las murallas de iceberg con el barco de Mortimer, haciendo pintadas rupestres en los árboles muertos y consiguiendo extremidades de árbol muerto con las que remar. Ha habido muchas formas de lograr, y ahora voy a contaros un poco cómo ha sido cada uno de los grupos. El primero de los grupos entró por el noreste del mapa. Entraron por aquí este grupito y empezaron a investigar por el bosque. A uno de ellos se les ocurrió golpear muy fuerte uno de los árboles, cómo no, y aparecieron gorilas de las nieves. En este caso un gigante gorila de las nieves de 8 metros de altura al que se tuvieron que enfrentar. Casi mueren algunos de ellos, como se puede ver, pero pudieron lograr victoria. Con el pelaje de este gorila se hicieron una especie de tienda de campaña iglú móvil, ya que también tenían artes de artesanía, y pudieron ir por el resto de la nieve debajo de este iglú, recorriendo el bosque. Unos jabalíes de las nieves les acecharon, pero gracias a sus técnicas disuasorias, algunas técnicas de distracción y el camuflaje, lograron pasar desapercibidos y llegar hasta el castillo, llegar hasta las afueras de la fortaleza del rey de los esqueletos. Su idea inicial, robarle uno de sus barcos, así que fueron a los muelles, recibieron algunos virotes de las torres de vigilancia, pero una vez en el muelle mataron a los esqueletos custodios y se hicieron con uno de los barcos. ¿Qué pasó? Que allí les mandó el rey esqueleto un mensaje, les dijo: oye, estas aguas son mías, como a alguien se le ocurra navegar con mi barco por mis aguas, todos los monstruos les van a reventar, así que o venís a rendir pleitesía al rey de los esqueletos en el castillo, o despediros de vuestra vida. A lo que los jugadores tuvieron que agachar la cabeza e ir a ver al rey de los esqueletos, el cual les dijo que oye, que él les daba un barco, que él les dejaba navegar, que él les dejaba ir al centro de la isla y que se pasaran al jefe de la mazmorra si le quitaban problemas, pero necesitaba un favor primero. Necesitara que fueran a la cueva que había en una de las pequeñas islas del lago y que se enfrentaran a la bestia de pesadilla que le estaba tocando los cojones desde hacía décadas. Los jugadores, sin tener muy claro lo que era una bestia de pesadilla, dijeron: bueno, no será para tanto, y fueron a la cueva a enfrentarse con la bestia de pesadilla.
casi me cargo a la mitad de los personajes. Hubo 2 de ellos que se cayeron inconscientes gracias a las curaciones de los healers y gracias a las ayudas del chat, porque todo esto estaba siendo retransmitido en directo y el chat podía ayudar a los personajes. Lograron vencer a la bestia de pesadilla. Casi murieron, pero lo lograron. Así que el rey esqueleto les dijo: oye, aquí tenéis mi barco, navegad hacia el centro de la isla. Esta fue la primera de las historias. Vamos con la segunda, y es que el otro grupo, el llamado el Escuadrón Suicida, entraron y también empezaron por el bosque, pero ellos se acercaron un poco más a las montañas. Entraron desde el sur y se acercaron a las montañas nevadas. Uno de ellos era extremadamente poco sigiloso. Como no, siempre hay alguien que te saca una pifia en moverse sigilosamente, así que fueron detectados por 2 tigres dientes de sable que les atacaron. Fue un combate brutal. Uno de los personajes es un jinete de dragón y su pobre dragón Azuriel estuvo a punto de morir, pero lograron victoria. Y no solo eso, sino que en ese grupo había 2 personajes que tienen habilidades un poco especiales. Uno de ellos levantó a uno de los dientes de sable como un dientes de sable zombie y el otro lo levantó como un dientes de sable fúngico, mohoso, un hongo. Mirad, es que es asqueroso. Así que bueno, acompañado de los 2 dientes de sable zombie, fue bastante más fácil cruzar el resto del bosque y llegar a la cabaña de Mortimer, un señor esqueleto que vivía muy triste porque los impuestos del rey esqueleto eran altísimos y él no podía permitirse nada. Tenía la casa medio en ruinas, su barco estaba en la mierda y vivir era todo penurias. Así que nuestro grupo del Escuadrón Suicida le prometió a Mortimer que le acompañarían a ver al rey de los esqueletos, que le acompañarían a pedirle una bajada de impuestos, una subida de salarios, que se pudiera quedar con más parte de lo que cultivaba. Y Mortimer dijo: ¿qué? Vale, somos amigos. Cuando empezaron a navegar en el barquito de Mortimer, este les dijo: bueno, a ver, como aún no sois amigos del rey esqueleto, sus monstruos, puede que nos ataquen. No creo que Pulpi nos ataque. Cuando dijo Pulpi, todos se giraron. ¿Quién coño es Pulpi? ¿Quién coño es Pulpi? Pulpi apareció. Un gigantesco kraken apareció en medio de las aguas y intentó tragárselos a todos. Uno de los personajes, el pobre, saltó a pegarle un puñetazo al kraken y casi no lo cuenta. Casi le rompen el barco. Varios de ellos sufrieron graves heridas por parte de los tentáculos. Al último momento le cortaron uno de los tentáculos. El kraken Pulpi estaba bastante herido y terminó huyendo, dejando un montón de sangre alrededor del barco, sangre que llamó a los megalodones. Y los jugadores dijeron: oye, ya nos hemos enfrentado a Pulpi, ya los monstruos tampoco nos dan tanto miedo, ¿por qué no embestimos los icebergs de hielo con nuestro barco y a tomar por saco? Y Mortimer dijo: bueno, vamos a probar. Así que pusieron termita explosiva delante del barco, lanzaron alientos de dragón, pusieron fuego explosivo y embistieron al barco con todo. Así que reventaron los icebergs. 2 de los personajes cayeron al agua y casi son devorados por los megalodones, pero minucias. Unas cuerdas, unos arneses y lograron sacarles antes de que los megalodones les devoraran. Así que entraron al interior del lago. Sí, en el interior había unas sierpes marinas gigantes. Mortimer dijo: chicos, nos van a matar las sierpes. Yo no puedo hacerme amigo de las sierpes, soy un don nadie. Pero uno de los personajes, el más inspirador, le puso la mano en el hombro y le dijo: Mortimer, confiamos en ti. Dile a esa sierpe que nos deje pasar. El poder de la amistad lo puede todo. Así que sí, Mortimer se puso enfrente del barco, alzó las manos y le pidió amablemente a la serpiente que les dejara pasar. Y aquí saqué la mejor tirada de diplomacia que he sacado en toda la macromazmorra, así que Mortimer convenció a la serpiente, todos aplaudieron. Mortimer, nuevo héroe del paraje helado, y lograron llegar hasta la entrada de la cueva en el centro de la isla. Allí, la artificiera del grupo presionó la gema que había en la torre, haciendo que los icebergs de alrededor se separaran y dejaran abierto el paso para que, por ejemplo, el barco de los amigos del rey esqueleto pudiera cruzar y llegar también al interior de la isla. Mientras tanto, lejos había otro grupo que entró por el noroeste del mapa. Este grupo tuvo inicialmente algunos problemas con patos. Patos, sí. Patos hechos de hielo, que se los quedaron mirando, y ellos intentaron hablar con los patos, y de repente había 100 patos a su alrededor que los querían matar. Por suerte encontraron un poco la forma de, lanzando fuego, derretir a los patos. Huyeron de los patos y pudieron salvarse de los patos, pero
Los patos les pusieron en apuros. Luego encontraron dos focas, dos morsas muy tranquilas tomando el sol. Se acercaron a ellas en plan, focas, ¿qué tal? Seamos colegas. Lo que no sabían es que había un enorme oso polar gigantesco con los brazos de hielo observando a las focas, que salió del agua para comerlos y matarlos y comérselos. A lo que ellos tuvieron que enfrentarse al oso polar. Fue un combate duro. El oso polar lo hice bastante fuerte y les hice heridas bien poderosas, pero lograron darle caza al oso del chill y seguir con su camino. Más adelante encontraron más patos que ahuyentaron fácilmente, encontraron a unos gorilas de las nieves que los ahuyentaron fácilmente. Estos ya iban flying, les daba por culo todo, les daba igual todo, querían llegar al centro, pero fueron a la casita de una buena señora esqueleto, una señora muy tranquila que les ofreció té, tomaron té con ella y la señora les dijo que había un árbol muerto en una isla de hielo, que si tú ibas ahí y hacías pinturas rupestres en el interior del árbol, el árbol estaba muy agradecido y seguro que así les ayudaba a ir al centro de la isla. Ellos dijeron, de locos, vamos a hacer pinturas rupestres. Y ella dijo, de locos, voy a daros un poco de pintura. Y sacó animales muertos con sangre fresca y les dijo, mira, uso esto para pintar. El druida del grupo no estuvo muy contento al saber que la pintura eran cadáveres de animales. Ella les ofreció cachorritos de zorro, que dijo que era una muy buena sangre. Dos del grupo eran licántropos y también tenía cadáveres de lobo. Así que de momento hicieron oídos sordos y se subieron a la barca de la señora esqueleto para ir hasta el árbol muerto. Una vez llegaron al árbol muerto, el druida preparó, con la ayuda de otro miembro del equipo, una trampa pirotécnica en el interior del barco para que cuando el barco con la señora de esqueleto se fuera de allí, volara por los aires. Así que bueno, el barco quedó destruido mientras el grupo se internaba en el árbol muerto. Antes de llegar a la entrada aparecieron un montón de salamandras de hielo que les intentaban atacar mientras el suelo de hielo se quebraba bajo sus pies. Quedaron impregnados del veneno de las salamandras, casi se caen al agua un montón de veces, pero dos de ellos, los que más podían volar y caminar por superficies extrañas, pudieron entrar en el árbol muerto, hacer una pintura rupestre y el árbol muerto les cedió una de sus extremidades para que fuera un barco y navegaran. En vez de al centro, ¿a dónde? A las ruinas con el cristal maldito. ¿Cómo no? Puso un cristal maldito en el mapa y tenían que ir. Y no solo ir, tocar el cristal maldito. Y cuando tocaron el cristal maldito, pues escucharon la llamada del dragón, el boss final de la mazmorra, que les decía que le siguieran, que le ayudaran y que se enfrentaran al resto de sus compañeros para ayudarle a él, al boss final, al dragón blanco. Así que bueno, ya venían un poco sesgados cuando llegaron a la isla al centro a juntarse con el resto de sus compañeros para entrar al boss final. Tenemos por último un grupo que entró por el sur y que también se encontró con los monos, porque claro que sí, los monos ahí están por el bosque y uno de los monos vio a una de las jugadoras que le encantan los monos y le hizo pitas, 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 a lo que el mono llegó, la agarró y se la llevó para que fuera su novia. Pero apareció otro mono que empezó a defender a este mono para enfrentarse al resto de los jugadores, cargándose prácticamente a uno de ellos. Al final fue una batalla un poco incongruente, una batalla un poco loca, pero acabaron cargándose a uno de los monos. Y el mono enamorado, el pobre gorila que se había enamorado de este personaje, huyó con una lágrima en los ojos porque su chica se fue con el resto de sus compañeros y le dejó tirado. Tristeza. Este grupo siguió avanzando por el bosque y vio otro árbol muerto gigante con el que el otro grupo había encontrado, así que decidieron escalar y ver qué onda, a ver qué había por ahí, y encontraron de nuevo las pinturas rupestres en el interior del árbol y supieron lo que tenían que hacer. Pintaron a su perro feo dentro del árbol para que el árbol les bendiciera y les diera también una extremidad con la que ir navegando hasta el centro. Tuvimos otro grupo que fue un poco situación inconexa. Es lo que pasa cuando haces una macro mazmorra durante 3 días en directo, tantas horas. Fue un grupo que entró por el sur también, se enfrentó a un mamut, una lucha terrible, una lucha que con la que lograron triunfar, llevarse los colmillos de mamut, bueno, los colmillos y la carne, los huesos, nada, este grupo looteó al mamut entero, se lo llevó a cachitos. Luego siguieron avanzando, tuvieron que esconderse de unos jabalís de las nieves que pudieron evitar el combate y luego encontraron unas morsas y ahí terminó ese primer
primer día y en el segundo día este grupo no volvió a jugar. 2 de los jugadores sí, y uno se montó una morsa y se fue a ayudar a los del barco que estaban luchando contra el Kraken, y el otro siguió caminando hacia la casa de la señora Esqueleto para reunirse con el otro grupo. Los otros 2 jugadores no los volveríamos a ver hasta el tercer día, porque llegó el día de la macromazmorra final, llegó el día de la boss fight, y yo había preparado una sala a prueba de todo, porque no sé si alguna vez habéis hecho algo como esto, pero es que en la sala final sí que fue un combate de casi 6 horas con 30 jugadores enfrentándose al boss final. Fue una puta locura. La sala la preparé con un montón de cosas relacionadas con el terreno. Para empezar, el suelo era de hielo quebradizo. Si sacaban menos de un 15 en una tirada de equilibrio, se hundían en el hielo. Menos de un 10... caían descontroladamente en el agua y no se podían levantar. Si caían al agua, tenían que hacer una tirada de nadar. Si la fracasaban, se hundían. Así fue como muchos de los personajes en sus primeras tiradas básicamente intentaban caminar por el hielo y se hundían, no podían caminar. ¿Pero a qué dio pie esto? A que otros personajes en su turno lo dedicaran a rescatar a gente, a que sacara gente del agua, a levantar a gente del hielo, gente que no podía caminar. Fue ayudada por otros, los que tenían conjuros para apoyar esto, hicieron conjuros de raquetas de nieve, conjuros de volar, un montón de magia fue lanzada unos a otros para ayudarse y apoyarse, creando así alianzas y sinergias que trascienden incluso la macromazmorra, haciendo que jugadores que nunca habían jugado entre ellos se relacionaran de una forma maravillosa. Y dio lugar el combate. Había 4 gigantescos cristales en lo alto de los arcos, cristales que aquellos que habían tocado el cristal maldito fuera querían ir a tocar, porque si los tocaban se convertían en amigos del dragón. Sí, porque el jefe final era un dragón blanco de hielo anciano gigantesco. Además, su aliento de frío alcanzaba toda la sala. Cuando era el turno del dragón, todos recibían el ataque de aliento de frío, además de golpes físicos, aquellos a los que el dragón más hate le tuviera, es decir, aquellos que más daño le hicieran al dragón. En el centro, un cráter, el cráter rodeado de árboles zombie que atacaban a todos, menos a los que habían hecho pinturas rupestres en los árboles y se habían convertido en amigos de los árboles muertos. Y en el centro del cráter, un moco, un slime blanco de las nieves, un slime que estaba allí y que no hacía nada, a priori. No hacía nada porque ese slime estaba allí para ser la fase 2 del boss final. Nadie pensó en eso, la verdad. Todo el mundo se puso a atacar al dragón, los más cuerpo a cuerpo en el suelo atacaron a los árboles zombies. Y llegado a cierto punto, el dragón cayó, muerto por los ataques, sobre todo por los ataques del maldito mago del fuego, que maximizó, potenció y mierdezó sus hechizos para hacerle 200 de daño con un hechizo. El dragón blanco cayó, muerto, en el centro del cráter y cayó sobre el moco. El slime, el moco, devoró al dragón y le absorbió, y empezó la segunda fase, un dragón blanco de moco de hielo gigantesco, que en vez de lanzar un aliento de frío, lanzaba una ola de moco por toda la sala, reventando a todos los que estuvieran con los pies en el suelo. Maté a solo un personaje, muchos de ellos quedaron inconscientes, muchos de ellos perdieron todos los puntos de vida, pero, como siempre, las ayudas del chat pudieron ayudarles. En este punto, contra el boss final, eran 100 espectadores viendo la partida, 100 espectadores ayudando a los jugadores a muerte para que sobrevivieran, así que sí, finalmente pudieron derrotar también al moco. Para derrotarle había que romper los 4 cristales, acabar con todos los árboles y luego matar al moco. Tardaron en descubrirlo, pero finalmente cuando uno se le ocurrió romper un cristal y vio que eso le hacía muchísimo daño al dragón moco, se repartieron, rompieron los cristales, mataron a los árboles, acabaron con el moco y triunfaron. Victoria, ganaron la macromazmorra, este piso, que es el segundo. El primero lo hicimos hace unos meses y esta ha sido la segunda edición. En breves vendrá la tercera. ¿Cuándo? Cuando se vuelva a lograr la meta de donaciones que tenemos en mi canal de Twitch, porque esto al final es una recompensa que yo hago para todos aquellos que pues donan, lo compran cofres, suscripciones, etcétera. Pues mi forma de agradecerlo es hacer este especial, un fin de semana entero, 3 días, 20 horas, algo que yo me mato por hacer, en crear los mapas, los monstruos, las recompensas.
y en estar en directo 20 horas durante 3 días haciendo puro combate y pura exploración. Cualquiera que haya dirigido a rol sabe que dirigir una partida de 3, 4, 5 horas con un grupito es agotador. Imagínate estar 2 días dirigiendo a 5 grupos empalmando sus partidas y luego un tercer día dirigiendo a 30 jugadores de golpe. Una locura. Si os ha gustado esto y si os ha gustado el estilo de partidas que puedo hacer yo, que podéis ver en mi canal de YouTube o en mi canal de Twitch, sabéis que os podéis hacer mecenas de Patreon y jugar conmigo. Aunque no tengáis nada de experiencia, muchos de los que jugaron esta macro mazmorra no tienen nada de experiencia. Algunos apenas habían jugado 1 o 2 sesiones conmigo en el reino de Raedra y se apuntaron a la macro mazmorra. Yo les ayudé a subir de nivel la ficha, porque esto no lo he comentado, pero los personajes tenían que estar al nivel 8. En mis partidas se empieza al nivel 1 y para subir del nivel 1 al nivel 8 igual hay que jugar como 20 y pico, 30 partidas. Algunos ya lo han hecho, pero hay muchos que llevan 2 sesiones y subimos la ficha al nivel 8 y jugamos. Así que si queréis ver más como esto, seguidme en Twitch. Si queréis participar en esto, haceros mecenas de Patreon. Y espero que os haya gustado este resumen del segundo piso de la macro mazmorra. En breves, más.